¿Cómo están? Feliz sábado. Bueno, volvemos a las clases especiales. Y como les dije la vez pasada, vamos a estar intentando publicar ahí lo mejor que podamos y lo más seguido que podamos, pero a veces se puede, a veces no se puede, y la mano de Dios y como el Señor quiera hacerlo. Entonces, empecemos de una vez. A ver, en la clase pasada habíamos estado viendo el capítulo 20 del Apocalipsis y habíamos estudiado acerca de los 1000 años y vimos que Satanás va a ser encerrado aquí en la tierra de una forma muy particular. Se le va a prohibir engañar a personas, o sea, no va a tener personas a las cuales engañar. ¿Por qué? Sí, pues por una muy simple razón, porque o los buenos se fueron con Jesús al cielo o los malos fueron destruidos. Entonces no queda nadie a quien engañar, simplemente está aquí encerrado en el planeta Tierra y no puede salir de aquí. Y por otro lado, habíamos visto qué íbamos a hacer nosotros o las personas que se salven, si Dios quiere nosotros ahí, durante esos 1000 años. Y vimos que se les va a dar facultad de juzgar. Y cuando dice facultad de juzgar es incluso a los mismos ángeles, a los ángeles caídos, a los demonios. ¿Y a qué se refiere con eso? Bueno, habíamos visto, o les había explicado en la última parte del video anterior, del capítulo anterior, que los seres humanos tienen una característica muy curiosa. La raza humana sirvió a los propósitos de Dios para demostrar la justicia divina frente a todo el universo y el amor de Dios frente a todo el universo. Y se demostró que Dios no era que estaba condenando al que se le reveló. Y uy, qué malo es Dios, el que se le revela lo destruye. Sino que es porque el pecado contamina y daña de tal manera que las personas o los seres no pueden ser felices con él. Entonces, literal es una plaga, es un virus que tiene que ser eliminado. Y también vimos que Dios intenta salvar a lo más no poder sin molestar, sin alterar el libre albedrío. O sea, cada persona tiene el derecho, cada persona y ángel y ser creado por Dios tiene el derecho de elegir si ir del lado de Dios o no. O sea, si no tuvieran ese derecho serían solamente máquinas. ¿Y qué sentido tendría eso? Imagínense ustedes, crearían un robot que cada mañana, tarde y noche dice, te amo, eres lo mejor del mundo. Y así todos los días. O sea, para serles bien sincero, es muy probable que después de algún tiempo usted termine y deprimido y con ganas de destruir ese aparato porque ya lo tiene que tener harto. Pero si usted crea un aparato que tiene conciencia propia y que puede elegir quererte o no quererte, y usted lo quiere de vuelta y el aparato te quiere en respuesta de ese cariño que usted le mostró por decisión de él y te dice te quiero, ese te quiero sí se vuelve significativo porque es un te quiero que nace de el reflejo de amor que usted le dio a él. Entonces eso lo convierte en un ser vivo, ya no es una máquina, es un ser vivo. En ese sentido, así somos nosotros. Eso es lo que somos. Ángeles, nosotros, los demonios que dan ángeles, los seres diferentes, los 24 ancianos, los serafines y otras tantas criaturas que probablemente Dios ha creado en todos los millones y millones y millones de años que ha estado creando cosas. Es muy probable que todos sean así. O sea, de hecho no, es seguro que todos sean así. Tengan ese libre albedrío. Entonces, frente a los cielos, la raza humana cumplió el propósito de mostrar esto. ¿Por qué? O sea, porque Dios bajó a la tierra, se convirtió en uno de nosotros para que no muriéramos, para que no cayéramos. O sea, por amor a nosotros, se rebajó a convertirse en ser humano y luego ser asesinado en una cruz por amor a nosotros para que nos pudiéramos salvar. Y es fascinante cómo funciona eso. Vean, un día de esto se lo estaba explicando a mi querido padre, cómo es que funciona la salvación por medio de la sangre de Cristo. Y es que la gente lo vuelve algo muy complejo. Dice es que nosotros somos cubiertos por su sangre, como dice la Biblia, y nuestros pecados son lavados en la sangre de Jesús. Sí, esos son los símbolos, pero realmente cómo funciona. O sea, el símbolo es ese, muy bien, pero no es que literalmente en el cielo agarran un poco de sangre de Jesús y chiqui, 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 nos limpian y ya quedamos limpios. No, o sea, no funciona así. ¿Cómo es que realmente funciona? Bueno, se trata de pensamientos, se trata de argumentos, se trata de ideas. De eso trata todo este conflicto, de ideas.
Satanás originalmente planteó en el cielo la idea de que Dios era injusto, de que Dios pedía que lo alabaran, pedía que lo que lo amaran, que lo reverenciaran, que se arrollaran frente a él, que le cantaran, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ese montón de cosas las pedía porque él era el más fuerte, así de simple. O sea, él era el más fuerte, él era el más grande y por eso es que podía pedir eso y todos tenían que subordinarse a eso. Entonces él decía que era un tema muy injusto, que de hecho él podría administrar y juzgar mejor en el cielo. Y esto se los estoy poniendo como una historia, porque probablemente así fue como pasó, y es lo que nos dice la Biblia, cuando dice que Satanás se elevó en su corazón y quiso poner su atrio en el norte, en donde estaba Dios, y toda la rebelión que hizo, y tú ángel que eras, todo eso que viene en Isaías y que viene en demás libros, es una historia que dice esto que estoy contando. O sea, Satanás un día se puso a hacer, digamos que comentarios y a meter semillitas en otros ángeles acerca de sus ideas de es que nosotros no somos tan felices con esto, nosotros no somos no tenemos esto tan agradable por culpa de Dios, porque Dios no es realmente justo y Dios realmente ni nos ama, Dios simplemente nos pide que lo adoremos y qué hace Él por nosotros y solamente está ahí sentado en el trono pidiendo y pidiendo y pidiendo y nosotros aquí dándole y dándole y dándole. Entonces ya, y para eso nos creó, si es que nos creó, porque y empieza a meter todas esas ideas, las ideas de la evolución, las ideas de la teoría espiritistas en las que dicen que todos podemos ascender hasta un nivel de deidad, simplemente que nos falta el conocimiento, pues eso lo sembró también en el cielo. Satanás decía, es que todos nosotros podemos llegar a ser Dios. Todos, si tuviéramos el conocimiento, podríamos ser como Dios. Si tuviéramos tanto poder, seríamos como Dios. Y no es cierto. Nosotros no podemos hacer eso. Dios es ajeno e independiente a todo lo que existe y eterno. Esas características, por más que queramos, nunca las vamos a tener. Incluso si la tuviésemos, simplemente seríamos exactamente igual a Él. O sea, como Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, que son tres exactamente iguales. Por eso es que los tres son Dios. No hay ninguna diferencia entre ninguno de los tres, porque los tres son eternos, los tres lo saben todo, los tres tienen la misma personalidad, son exactamente el mismo ser tres veces. Entonces, en ese sentido, sí, pues sí, en tal caso que eso pasara, pues sí, seríamos literalmente Él, no seríamos nosotros, seríamos literalmente Él. Es la única forma de ser Dios, ser Él. Dejaríamos de ser nosotros. ¿Sí me entienden? Yo sé que es confuso, pero el punto que les estoy intentando decir es que Satanás planteó todas esas ideas tan confusas y tan enredadas, hablando acerca de que cómo podemos estar seguros de que Dios nos creó a nosotros. ¿Alguno lo vio? O sea, sí, vimos cómo creó a algunos, pero nunca vimos cómo creó lo primero que creó, o sea, el primer ser que creó, además. ¿Y qué tal si él simplemente apareció y vio cómo es que se hacía la cosa, porque fue el primero, y entonces empezó a crear a otros, porque lo descubrió, y nosotros también podríamos serlo? O sea, todo ese montón de ideas muy falsas, porque era muy evidente para los ángeles que estaban en el cielo y que volvían a ver a Dios lo superior que Él era, lo grande que Él era. O sea, no, ellos no debieron haber dudado, por eso es que es tan grande su pecado, porque para ellos era algo muy visible, lo tenían ahí enfrente, no era algo de qué dudar. O sea, un ateo aquí en la tierra dice, uy, es que tal vez Dios no existe, pero es que no lo ve, no lo percibe, percibe las cosas que creó, que para nosotros son muy lógicas que las creó Dios, pero para él no, y está bien, e incluso puede ser una muy buena persona, y incluso se los pongo así, capaz que hasta llega al cielo, dependiendo cómo, por la misericordia de Dios y por la ignorancia que tenga, porque era una buena persona, pero sencillamente nunca le entró en la cabeza cómo es que existe Dios. Pero la luz que recibió la manifestó y fue una buena persona. Entonces, tal vez pase eso, pero es que los ángeles no necesitaban más luz, literal, veían a Dios de frente. Entonces, todas esas semillas, todos esos engaños que Satanás sembró durante muchísimo tiempo en el cielo, fueron cobrando vigor hasta que una tercera parte de todos los ángeles la creyeron, se fueron a favor de él, optaron porque él fuera el que reinara en vez de Dios, en vez de Jesús, porque el conflicto realmente es con Jesús. Porque recuerden que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ni se ve, entonces ni fu ni fa, no lo contabilizan en el cielo. O sea, saben que existe, saben que está ahí, pero ellos tampoco lo ven manifestarse, pero no lo ven como una entidad, igual que nosotros. Él no se manifiesta como una persona, él se manifiesta en lo que hace,
porque es la parte más humilde de Dios, es literalmente la parte que está al servicio de todos. Y está la versión Padre, que es la que muestra toda la gloria, todo el poder, la que ostenta todo sin medida, sencillamente ni siquiera lo puedes ver de frente porque te calcina. Los ángeles se tienen que cubrir con sus alas para no ser calcinado, y algunos ángeles, ¿verdad? No es que cualquier ángel llega ahí tranquilamente, no, no. O sea, lo ven de lejos, pero ya de cerca tienen que ser ángeles muy particulares, como los que se hablan en la Biblia, que están a la par del trono, los serafines, que tienen 3 alas y con 2 se cubren y con 2 vuelan. Esa clase de ángeles puede estar ahí y porque se cubren. Entonces es muy difícil decir, mira, ese no es Dios, ese es injusto, ese no es tan poderoso. O sea, lo tienen ahí enfrente. Pero a Jesús, que es la parte de Dios que vela un poco esa gloria, no demasiado, pero la vela un poco para ponerse más o menos al mismo nivel de nosotros y así poder interactuar de una forma amorosa con nosotros. O sea, poder convivir con nosotros, poder estar con nosotros de una forma más amena, porque o sea, a Dios el Padre, con todo ese poder, toda esa gloria en la que ni los ángeles pueden estar sin cubrirse, como usted le da un abrazo, como usted se le acerca sin sentir temor. ¿Cómo es que usted hace eso? Es muy difícil. Pero Dios en la forma de Jesús, para ellos en aquel entonces, era como para nosotros cuando vino aquí a la tierra. Era como ellos. O sea, se sabía que estaba por encima, se notaba, pero no era tan visible como que si te acercabas te fulminaba a causa de tanta gloria. A causa de eso, Satanás tuvo un conflicto directo contra Jesús, porque este, que es como nosotros, se está poniendo al nivel de Dios. Ah, entonces cualquiera puede llegar a ser Dios. Esa fue la confusión que tuvo Satanás a causa de su envidia, porque él quería ser como Jesús. Él quería poner su trono junto con el trono de Jesús y entrar al concilio de Jesús, saber lo que Dios sabía. Y todas esas dudas las planteó en el cielo y ahí se quedaron. Y aunque los ángeles buenos nunca se dieron a esas ideas y nunca las aceptaron, aún así seguían ahí plantadas, porque Satanás eso fue lo que hizo, dejó la semilla. Aunque ellos no la aceptaran, dejó ahí esa idea brincando, como una pelotita brincando en medio de la cancha. Entonces Dios tenía que hacer algo con esa idea, curarla, sanarla, y la única forma de hacer algo como eso es con pruebas. Entonces Dios crea la raza humana, pero no la crea para que pequen y para que sufran. No, no. La crea como algo muy particular. La crea más frágil y la crea con una habilidad extraña que no tienen los otros seres en el universo. La crean con la habilidad de poder tener hijos. O sea, si ustedes lo piensan, aquí en el planeta Tierra, todo procrea otra cosa. Somos procreadores, que el mismo término indica que está pasando algo muy raro que en el universo no pasa. O sea, en el universo Dios es el creador. Dios creó a Gabriel, Dios creó a tal ángel, Dios creó a Satanás, Dios creó esto, aquello. No es Dios creó esto para que esto diese más y se multiplicase. No era así como funcionaba. O sea, lo que nos ha mostrado en la Biblia es que no hay ángeles papás y ángeles hijos. Solamente hay ángeles, todos son hermanos, todos son iguales. Algunos más viejos, otros más jóvenes, según como Dios los haya creado, pero todos son iguales, fueron creados directamente por Dios. Aquí en la tierra, no, aquí en la tierra Dios creó un lobo y Dios creó una loba y esos se reprodujeron y crearon más lobos y crearon perros y crearon chihuahuas y crearon box terriers y crearon un montón de otras razas. Dios creó a Adán, Dios creó a Eva y los dos hicieron a Abel, a Caín, a Set y esos también a su vez hicieron un montón más. Y tenemos toda la línea hasta Noé y toda la línea hasta nosotros que hayan nacido y todas las diferentes razas que de ahí derivaron. Entonces nosotros somos creación de Dios, pero que Dios utilizó a Adán y a Eva para crearnos. Dios utilizó a nuestro padre y a nuestra madre para crearnos. Y a nuestro padre lo creó Dios utilizando al papá y la mamá de ellos. Y así sucesivamente. ¿Por qué? ¿Cuál era el plan de Dios? Bueno, en el cielo todos eran hermanos, todos eran iguales y así se veían. No entendían qué es el papel del papá en la vida, cuál es el papel de los padres en la vida. Y así es como Dios nos ve, como nuestro papá. Y así ve a los ángeles, como su papá. Entonces, Él percibe a sus creaciones como a sus hijos, pero ellos no entienden
ese aspecto, porque es lo que han vivido siempre, nunca lo han podido ver o presenciar, nunca han podido, no habían podido entender cómo es que funcionaba esa relación de protección y de cariño, porque para ellos era lo normal, era que todos habíamos sido creados, todos somos hermanitos y aquí estamos, y Dios es el que hay que adorar. No entendían la relación de protección que existe entre un padre y un hijo. Entonces, cuando Dios crea a la raza humana, la crea con ese propósito. Una raza muy frágil, muy fuerte y sabia, sí, con mucho porvenir. Eran hermosos en todo el sentido de la palabra, eran perfectos en todo el sentido de la palabra cuando Dios los creó, muy bellos, pero no eran ángeles, no eran creados para ser poderosos, no habían sido creados con un montón de conocimiento e información absoluta acerca de todo, no, no, ellos eran niños, aunque tuvieran tal vez apariencia de adulto o lo que fuera, para los ángeles ellos eran como niños, no sabían, tenían que aprender, tenían que crecer, y entonces ellos les dieron instrucción, fueron, los apoyaron, los ayudaron, les enseñaron qué era y cómo era el Dios, les enseñaron acerca del pecado de Satanás, les enseñaron acerca de todo ese montón de cosas. Y entonces, cuando ellos vieran cómo era que funcionaba cuando Adán y Eva tuviesen a su primer hijo y él les enseñase lo mismo y naciera así todo frágil y todo chiquitito y todo débil y tuvieran que cuidarlo y andarlo en el regazo y tratarlo con cuidado porque tenían que cuidarlo y también tenían que enseñarle porque era una mente tan inocente y tan frágil, tan pequeñita, tan débil que tenían que forjarla para que se volviera fuerte y entendiera lo que era el amor a Dios y lo que era la verdad de las cosas y a no desobedecer y demás, todo ese montón de cosas que es la relación normal de un padre con un hijo. Y luego ese tuviese otro y le enseñase lo mismo y así sucesivamente. Entonces, en medio del Edén, los ángeles iban a presenciar eso y iban a decir, ah, así es como funciona. O sea, eso es lo que hace Dios por nosotros. Nos ve tan frágiles, tan débiles, tan chiquititos como esos bebés y nos protege y nos cuida para que nos desarrollemos y nos desarrollemos y nos desarrollemos hasta llegar a un punto alto y fuerte, pero aún así, en el caso de Dios, es que eso es eterno, porque nunca lo vamos a alcanzar. Entonces para Él siempre vamos a ser como un bebé que está en crecimiento, siempre. Entonces ellos iban a entender eso, iban a notar eso, y todas esas semillas que dejó sembrado Satanás se iban a borrar. Es así de simple. Ese era el propósito de la raza humana. Esa era la idea. Y después de algún tiempo, cuando hayan nacido suficientes hijos, íbamos a ser suficientes como para rellenar el espacio que dejaron vacío los ángeles en el cielo y íbamos a tomar su lugar. El trabajo que ellos normalmente hacían, nosotros lo íbamos a hacer en lugar de esos ángeles caídos. Ese era el propósito de Dios. Claro, llegó el pecado, las cosas se cambiaron un poco y Dios tuvo que demostrar eso no solamente con la versión de los hijos y los padres y cómo los cuidan y demás, sino que adicional tuvo que agregarle el hecho de demostrar su justicia frente a los argumentos de Satanás de que él no era injusto. ¿Cómo lo demostró? Bueno, les dio oportunidad a todos. Le dio oportunidad a todos de ser salvados. Y adicional a eso, la forma en la que tenían que ser salvados era él muriendo. Y ahí es donde viene por donde empezamos. ¿Cómo es que funciona ese proceso de salvación? Y les estoy diciendo esto, ¿por qué? Porque durante estos 1000 años eso es lo que precisamente la raza humana va a estar viendo. Eso es de lo que se va a juzgar, eso es lo que se va a entender durante esos 1000 años. Porque la raza humana no lo entiende. Yo lo estoy explicando aquí, no lo entiendo. Así es como funciona. Tenemos la mente muy cerrada, tenemos la visión muy corta. Apenas si podemos ver un granito de arena de toda la playa. Entonces, ¿cómo es que funciona eso de la salvación y la sangre de Cristo y todo ese montón de cosas que se hablan? No es literal, como lo dije, sino que es algo simbólico. ¿Cómo es que realmente funciona? Bueno, cuando Satanás peca y es desechado del cielo y es excluido y su pecado lo condena a muerte, Dios no lo mata. ¿Por qué no lo mata? Porque si simplemente lo mataba, todos los seres del otro mundo, todos los seres celestiales y demás, iban a amar a Dios, pero con miedo, porque, uy, no, luego hago algo y me destruye. Eso no es lo que quiere Dios, no tiene ningún sentido. Entonces, haber destruido a Satanás en ese momento era contraproducente, porque ellos no iban a entender por qué lo estaba haciendo.
Dios tenía que dejar que Satanás manifestara su verdadero yo. ¿Quién era él realmente? ¿Qué era el pecado realmente? Cuando él manifestara eso, entonces Dios iba a poder destruirlo porque los ángeles iban a entender y los seres de todo el universo iban a entender que sí, que es como un virus que había que eliminarlo porque si no iba a seguir contaminando y haciendo daño. Que de hecho él mismo era un favor destruirlo porque él vivía en desgracias, en penurias y en tristezas constantemente. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Bueno, ¿cómo es que funciona la salvación por medio de la sangre de Cristo? Bueno, cuando Satanás peca y llega aquí a la tierra y contamina a la raza humana, a Adán y a Eva con el pecado y a su descendencia, a todos nosotros, y nos lleva en la colada, él dice, el argumento principal de él es que Dios es el de la culpa. Dios es el que tiene la culpa. Y lo podemos ver en el Génesis. Se lo transmite, se lo inyecta, como que ya lo traen a causa del pecado a Adán y a Eva. Cuando Dios viene y los confronta y le pregunta a Eva, ¿qué has hecho? Y a Adán, ¿qué has hecho? La respuesta de ellos no es, uy, sí, es que pequé y fui en contra tuya y me arrepiento de todo lo que he hecho, es culpa mía. No dicen eso. La respuesta de Adán es que la mujer que tú me diste me hizo pecar. Y Eva dice, es que la serpiente que tú pusiste en el Edén me hizo pecar. Entonces, ¿de quién es la culpa? Sí, pues de Dios. Si Dios no me hubiera dado a esta mujer, no peco. Si Dios no hubiese puesto a la serpiente, no peco. Si Dios no hubiese puesto el árbol, no peco. O sea, Dios no tenía la culpa. La culpa la tenían ellos. Ellos podían elegir si sí o si no. De eso se trata, el libre albedrío. Si Dios de verdad no hubiera hecho nada de eso y también los hubiera vuelto automáticos para que no pecaran, entonces ellos serían un robot, no serían una persona. ¿Qué sentido tendría eso? Como se los expliqué antes. Entonces, ¿cuál es el problema? Ese es el argumento de Satanás. Literal, cuando ellos pecaron, fue lo primero que comieron, fue lo primero que aprendieron, fue lo que digirieron, lo que Satanás les inyectó. El virus del pecado es echarle la culpa a Dios. Literal, de eso se trata. La culpa la tiene Dios. ¿Por qué? ¿Para qué me creó? ¿Por qué me hizo como me hizo? La culpa es de Dios. No es cierto. Pero ese es el argumento principal de Satanás, que la culpa la tiene Dios. Que el pecado no se puede curar, que el pecado es como una enfermedad y que si me castigan por culpa de esa enfermedad, es como que usted castigue a alguien por contraer una pulmonía y qué culpa tiene la persona. La culpa la tiene el que inventó la pulmonía y la culpa la tiene el que me hizo débil ante la pulmonía. Entonces la culpa la tiene Dios. Ahora, es un argumento falso, pero aquí es donde viene lo maravilloso. Dios es un estratega perfecto. Él no importa si usted le pone las reglas del juego, Él va a ganar. Y entonces lo que hizo Dios fue literalmente aceptar el argumento. Eso fue lo que hizo. Jesús aceptó el argumento. Yo soy el de la culpa, yo soy el que tiene la culpa de todo lo que pasa. Bueno, está bien, ok, está bien. Entonces, yo soy el culpable, yo soy el de la culpa. Entonces, como yo soy el de la culpa, significa que si yo lo pago, ya, se arregla, ¿cierto? Esa es la lógica. O sea, piensen en la discusión entre Satanás y Jesús de esa forma. No pasó así, obviamente, pero para que ustedes me entiendan, imaginen que así fue la discusión. Satanás le dice, es que la culpa la tuvo usted porque usted nos creó. Entonces, Jesús en vez de discutirle y de decirle, no, ustedes tenían libre albedrío, ustedes aquí y allá y todo lo demás, Jesús le dice, ¿quieres jugar con esas reglas? Ok, está bien, juguemos con esas reglas. Entonces, sí, yo tengo la culpa, ok, acepto, está bien, yo soy el culpable de todo lo malo que pase. La Biblia, mi palabra dice que todo aquel que pecare, ese mismo morirá. Bueno, pues si entonces la culpa la tuve yo de lo que hizo Adán y Eva, y si la culpa la tuve yo de lo que hizo el hermano que me está escuchando en este momento, de lo que hizo mi papá, del pecado que haya hecho mi mamá, del pecado que haya hecho yo, del pecado que haya hecho cualquiera, si la culpa la tiene Jesús, y pues entonces si Jesús la paga, entonces ya, problema resuelto, ¿no? Porque él era el de la culpa. Entonces, de esa forma es que la muerte de Jesús salda la deuda. ¿Por qué? Porque él se echa la culpa. Él se echa la culpa de lo que nosotros hicimos. No es cierto. La culpa la tengo yo, la culpa la tiene usted. ¿Por qué? Porque pudimos haberlo hecho de otra forma, no pudimos haber no pecado. Y es cierto, es absolutamente cierto. Los ángeles en este momento lo saben, nosotros lo sabemos. Cualquier niño de 5 años le puede decir que el que miente, miente porque quiere. Que el que hace algo malo, lo hace porque quiere. Punto.
¿Por qué? Porque le conviene, por lo que sea, pero pues lo hace porque quiere. No es que era inevitable, no es que estaba más allá de sus posibilidades evitar. No, no, no. Peca porque quiere, igual Satanás, igual todos. Pero entonces Dios, Jesús, acepta el argumento para usarlo en su favor. Porque entonces, como Él es el culpable de todo, si Él muere, significa que se salva la deuda. O sea el pecado que sea, no importa cuál sea, si Él muere, ya, problema resuelto, se salda. Pero aquí es donde viene lo interesante. Jesús es el único ser en la tierra, es el único ser en el universo, en la existencia de lo que existe. Dios, el Espíritu Santo y Jesús son los únicos seres que son eternos. O sea, que no tienen principio ni fin. Por tanto, ellos son en todo el sentido de la palabra inmortales. Entonces eso significa que sí, Jesús muere, Jesús puede morir, pero al mismo tiempo, como Jesús es dador de vida, en sí mismo Él es vida, Él mismo se puede resucitar. Él puede morir y resucitar. Morir es dejar de existir, ¿de acuerdo? Él lo hace, en su forma humana Él lo hace, pero divinamente hablando, Él no deja de existir nunca. Él es Dios, Él es eterno, Él siempre está ahí. Entonces, es y no es al mismo tiempo. Es como una partícula de la física cuántica, los que me logran entender. Él está y no está. Cuando Él murió, su forma humana sí, murió como cualquier otro humano. Al polvo eres, al polvo volverás, y punto, ya, se murió, dejó de existir. Pero su parte divina es eterna, no perece nunca. Entonces Él puede revivir. O sea, Él puede autorrevivirse, Él puede rehacerse. Es algo que solo Dios puede hacer. Entonces Él podía pagar la deuda muriendo y al mismo tiempo también restablecerse en vida. Era el único ser que podía hacer eso. Y también era el único ser que se podía echar la culpa, porque Gabriel, por más ángel bueno que sea, Satanás no le estaba diciendo la culpa la tiene usted, porque la va a tener Gabriel. ¿Acaso Gabriel me creó? No, el que me creó fue Jesús. Entonces aquí es donde viene lo interesante. Le estaba dando la razón a Jesús de que Él la creó, de que Él era Dios, de que Él lo creó, pero al mismo tiempo le estaba dando la puerta abierta con ese argumento a Jesús de poder pagar la deuda Él con su vida. Y entonces aquí es donde viene lo maravilloso, lo hermoso. Eso hace que todo ser creado por Jesús, y eso incluye hasta Satanás, ¿verdad? Porque Jesús creó a Satanás, Jesús creó todo, porque es el verbo de Dios, es la acción de Dios, entonces Él creó todo. Hasta Satanás puede salvarse por medio de ese argumento. O sea, Satanás puede decir, ok, Jesús acepta todo mi pecado y ya lo pagó porque Él murió, porque Él me creó. O sea, puede achacarse en esa cláusula legal, si la queremos ver así, de todo aquel que peque, ese mismo morirá. O sea, puede hacerlo y estaría válido porque Dios lo creó, Jesús lo creó. ¿Por qué no lo hace? Porque no lo reconoce. No lo reconoce como su Salvador, o sea, no lo reconoce como su Creador. Y entonces aquí es donde viene Jesús y dice, ok, entonces yo me echo la culpa de los que consideran que yo fui el que los creó. Si usted no, entonces ya usted está reconociendo que tiene libre albedrío, que usted es un ser aparte y que pecó porque quiso y no quiere dar el brazo a torcer, usted es malvado y entonces no hay nada que hacer. No hay argumento que le sirva. Entonces, lo que usted dijo de que yo tenía la culpa no es cierto. Usted es el que tiene la culpa. O sea, Satanás se contradice a sí mismo. Dice, Jesús tiene la culpa, pero al mismo tiempo no acepta la muerte de Jesús como parte de su salvación. O sea, no lo acepta como su creador y su salvador. Y por tanto, dice en pocas palabras que Él es el culpable de su propio pecado. O sea, por puro orgullo, se echa la soga al cuello y se condena. ¿Me entienden la lógica de esto? O sea, es hermosa. Dios crea un argumento tal que hace que pueda salvar a todos los que lo reconozcan como su creador, por medio del mismo argumento que Satanás echó en contra de él, que la culpa la tenía él, y lo vemos en el Edén. O sea, sí, está bien, sí, está bien, yo puse la serpiente, yo puse la mujer, yo puse todo eso, está bien, entonces la culpa es mía, yo muero, ya morí, ¿y ahora qué? Y significa que todos ellos están salvos. Ah, no, pero es que no lo reconozco como mi creador. Ah, bueno, entonces si yo no me reconoce como su creador, entonces ¿cómo voy a pagar yo por algo que no es mi culpa? Por tanto, la culpa la tiene que cargar usted. Es maravilloso el contraargumento. Y no solo eso, sino que también le mostró a todos los ángeles, a todos los seres de la creación, el amor inmenso que él tenía y su autoridad y poder. O sea, ¿a quién se le ocurre algo como eso? ¿Quién es tan inteligente para...? De hecho, ¿quién puede lograr algo como eso? ¿Quién es eterno y puede simplemente resucitarse de la nada? Solo Dios.
Entonces Él definitivamente es Dios, está más allá de nosotros. Y no solo eso, también le mostró a todos los seres creados el amor inmenso que tenía por su creación, porque estuvo dispuesto a morir, a padecer del peor sufrimiento que puede hacer. Y no solo Jesús, sino que la deidad como el Padre y el Espíritu Santo también sufrieron, porque ¿quién sufre más? ¿El que padece la condena o el Padre que está viendo cómo padece la condena, teniendo el poder para poder salvarlo? O sea, pudiendo salvarlo, no lo salva, sino que más bien lo condena y lo castiga. Y oigan, que fue Dios el que lo castigó, porque Él derramó su ira contra Jesús. ¿Por qué? Porque era la ira que tenía que caer sobre nosotros a causa del pecado. Entonces Él se llevó, no es tanto dolor físico, piénsenlo, es un dolor emocional y mental más allá de eso. Esa fue la angustia que sufrió Jesús. Entonces, de momento hasta aquí lo dejamos, hermanos, porque ya se me fue el tiempo. Más adelante vamos a seguir hablando de esto, pero quiero que quede claro entonces cómo es que funciona eso de la salvación y qué es lo que estamos en el cielo nosotros intentando entender. En el cielo es porque no estuvimos como tal viendo las acciones de Satanás y lo que sucedía. Nosotros no sabemos nada, lo único que conocemos es nuestra propia vida. Eso es el conocimiento que tenemos. Entonces en el cielo lo que vamos a hacer es analizar todo ese juicio, ver qué tan válido fue, ver cómo es que se llevaron a cabo las cosas. Yo les estoy explicando esto y realmente yo no lo entiendo. Un ángel probablemente se agarra la cabeza y vuelve a ver para otro lado y dice, bueno, sí, pero no es así. O sea, es más complicado que todo eso, lo que usted acaba de decir, y lleva muchísimos más matices y tiene tales cosas y tales otras. Y se agarra la cabeza y dice, ¿y cómo es que no lo entiende? Bueno, pues sí, y así es la verdad. Hasta que no lleguemos ahí no lo vamos a entender. Entonces, Diosito me los bendiga y me los acompañe y espero que tengan una muy bonita semana y nos vemos el próximo sábado con el siguiente video y vamos a seguir hablando acerca de estos 1000 años que la verdad está muy interesante y ya para terminar el apocalipsis. Diosito me los bendiga, se cuidan.